Continuamos en escenarios y nos acompaña Joaquín Pedretti, que es director de cine. Acaba de presentar Una sola primavera. Y bueno, tuve la oportunidad de verla, una película que conecta la historia de las mujeres en un momento de la historia paraguaya, de la historia política y social del Paraguay en 1947, y que nos conecta también con parte de nuestra historia. Estamos muy conectados con el Paraguay, pero además nos hace pensar en qué ha pasado con las mujeres en estas situaciones que también se han dado en todos los países, que se dan a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bien, contento con toda la repercusión que tuvo la película en su estreno. Así es que también un poco agotado porque fue una gira muy larga que duró casi un mes. Y bueno, ahora empezamos otra etapa, así que muy agradecido en todo caso por todo lo que pasó. Claro. Contanos cómo llegás a este tema y bueno, vamos a ir hablando, por supuesto, de esta película, ¿no? Bueno, empezó cuando yo estaba estudiando en España, terminando la escuela de cine, y empecé a llamar de seguido a mi casa porque, bueno, ya llevaba tiempo fuera y extrañaba mucho y bueno, la única que estaba todo el día en mi casa era mi abuela y hablábamos mucho y empezó a contarme cosas que no me había contado nunca y a mí eso me parecía muy cinematográfico. Sobre todo la parte de su pasado, de su infancia, cuando se conoció con mi abuelo en la guerra y luego cómo tuvo que pelearla sola cuando, bueno, mi abuelo la abandonó y se quedó con sus hijos sola y luego migró. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de hacer una película con eso, a grabarla, y ella tuvo unos ACVs en el camino y entonces no me pudo seguir contando su historia y luego le prometí que yo haría una película aunque antes de que muera. Ajá. Y empecé ese camino poco a poco. Gente amiga me animó a que termine esa historia como una ficción y así sucedió, ¿no? Finalmente. Claro. Y en esta película, bueno, en esta producción hay actores paraguayos y actores argentinos y correntinos también he visto. Sí. Sí. Sí, es una coproducción. En verdad sucede en Paraguay la película, pero dada la coyuntura de coproducción, se sabía que se iba a hacer mitad y mitad, con equipo técnico argentino y paraguayo, el elenco paraguayo y correntino. Y luego vino la pandemia y tuvimos que hacerla en menos tiempo de lo que estaba establecido, y eso nos complicó bastante la filmación. Y bueno, creo que tuvimos la suerte de poder terminarla, que es un logro porque, bueno, muchísimas películas que se hicieron en pandemia no se pudieron terminar por esa razón, ¿no? Claro. Fue muy difícil. Y bueno, y con todos esos condimentos que me contás, ¿cómo estás con el resultado final? Bueno, muy contento. Creo que uno siempre quiere que salga lo mejor posible, digamos. El guión era mucho más largo, o sea, había otra estructura dentro de la obra y bueno, y hubo que aceptar hacerla así o no hacerla, porque en ese momento tampoco se sabía qué iba a pasar, ¿no? Era muy incierto todo. Y decidimos hacerla con los recursos que teníamos y las condiciones. Y bueno, yo obviamente hubiese querido que estén ciertas cosas que estaban planeadas o bueno, que la historia tenga esas partes que tuvimos que sacar. Pero en todo caso, luego también uno aprende que quizá la gente no necesita tanto, ¿no? Como para emocionarse y sentirse afectada por algo. Y en ese sentido, esta obra para mí fue una gran enseñanza, ha sido una gran escuela. Y a la gente le gustó mucho, o sea, no solo le gustó, sino como que le afectó mucho, sobre todo a la gente que está relacionada con el Paraguay o sobre todo de esta región que estuvo muy atravesada por lo que pasó en esa guerra, porque hubo una gran migración paraguaya a partir de esa guerra, tanto en Misiones como en Chaco, como en Formosa y Corrientes. Y contemos un poquito la historia, ¿no? De Nina. Bueno, Nina es una adolescente que vive en casa de una familia. Ella es del campo y esa familia es revolucionaria. Tiene que exiliarse de un día para el otro. Ella se pone al servicio de la revolución. Empieza una guerra civil que determinó la historia del Paraguay en 1947, y ella tiene que quedarse a vivir en la casa de sus familiares conservadores que la oprimen y la fuerzan a ser quien no quiere ser, ¿no?
Entonces ella lucha por ese deseo, por ser quien quiere ser, y tiene que aliarse con su hermana, con la que tiene una relación bastante compleja, porque se crió con la familia conservadora, pero también tiene deseos prohibidos. Entonces es ese deseo quizá el que las lleva a luchar por su vida y por su libertad. Claro. Ayer hacían una observación cuando vimos la película en la Sala Mariño, que tuve la oportunidad de verla, que me pareció interesante, ¿no? Que es no solo es la historia de Nina, sino la película muestra la situación de muchas mujeres, ¿no? La tía de Nina, también oprimida, la hermana de Nina, bueno, que vos contabas, ¿no? Criada en esta familia conservadora, pero que también necesita expresar otras partes de su identidad que no las puede expresar. La señora que vende las hierbas, o las hierbas. Bueno, aparecen a lo largo de la película muchas mujeres en situaciones diferentes, por lo tanto la película abarca en realidad un espectro mucho más amplio que de estas personas que intervienen en la vida de Nina de alguna manera, y que exceden esa historia única, ¿no? Del personaje central, digamos. Entonces, me parece que también es coral de alguna manera. Sí, bueno, en relación a lo que te decía antes de que hubiese cambiado, que se hubiese sido darle el lugar que tenían en el guión original todas esas mujeres, porque sí que la historia era bastante más coral y yo creo que tiene que ver con mi crianza. Yo fui criado por mujeres paraguayas, mi madre es paraguaya, mi abuela es paraguaya, mis tías, ¿no? Mis tías abuelas, y eso me marcó, obviamente. Eso no es que era algo que yo tenía muy claro cuando lo escribía. Yo me mandé a escribir, luego me ayudó mucho Liz Aed, una poeta paraguaya, escritora muy buena, Milda Rivarola, las chicas, las actrices, las chicas del equipo. Todo el mundo aportó desde su lugar para que eso tenga esa sensación de red, de contención, que también era algo que pasaba en el rodaje, ¿no? Porque si no se tenía esa red era imposible sostener la película. O sea, es una película que se hizo gracias al esfuerzo de un equipo, de mucha gente que apostó muchas cosas porque la película suceda. Entonces la película creo que tenía que también reflejar eso, ¿no? Que además es algo que es muy significativo de la cultura paraguaya, ¿no? O sea, el poder de las mujeres, la manera en la que lograron desarrollar una red, un tejido para sostener situaciones muy difíciles que tuvieron que atravesar y que hoy día para mí son un ejemplo de resiliencia, como se dice, de subsistencia. Sí. Y no necesariamente del emprendedor, de la que te quieren vender ahora, ¿viste? Todo eso que sale en las redes, que es como muy individual, ¿no? Claro, claro. Ahí hay una conciencia de lo colectivo muy profunda que hace que la gente se sostenga desde otro lugar, y a mí eso me parece muy admirable, siempre me pareció admirable, y creo que, cada vez más me parece un ejemplo a seguir, ¿no? Hay una cosa que me gustó además, y es toda el preservar la lengua, ¿no? Porque en muchas partes se habla en guaraní. Y es también como recordarnos que también nosotros hablamos en guaraní. En muchas zonas de nuestra provincia se habla el guaraní, de toda nuestra región, aun cuando, y está siendo revalorizado de alguna manera, pero escuchar hablar en guaraní nos remonta y nos recuerda que también forma parte de nuestro origen cultural, digamos, ¿no? A pesar de, el crisol, de razas y de la... Sí, es que hay que reconocer de que si tirás el hilo y no mucho, en verdad somos más guaraníes que europeos, ¿no? O sea, Totalmente. como que yo por lo menos soy descendiente de algún modo. Entonces, no solo eso, sino que al haber oído mucho a mi abuela en la infancia hablar en guaraní, a la señora que nos cuidaba, todo nuestro entorno era guaraní hablante, y eso a mí me determinó al punto de que ahora la película que estoy haciendo es sobre esto, ¿no? Sobre la transmisión del guaraní, pero también sobre todo de la revitalización, porque hay muchísimos proyectos que se están llevando a cabo. Uno de ellos es la Cátedra Guaraní de la UNE, en la que estoy dentro del equipo docente,
que tiene el objetivo de visibilizar eso y sobre todo también revitalizar esos lugares donde todavía se habla, porque el guaraní nos determina en muchos sentidos mucho más que ciertas cuestiones patrióticas que se nos quieren imponer. Entonces, si lo empezamos a incorporar y a aceptar y a valorar sobre todo, seguramente vamos a habitar mucho mejor este suelo. Pero eso en la película pasa a un segundo plano porque en ese momento estaba muy dada la prohibición, ¿no? O sea, como también acá sucedía. Bueno, a través de esta historia también se hablaba un poquito en la charla, ¿no? La historia de una mujer durante la revolución. Se habla no solo de la historia, sino que también se empezaron a rescatar de alguna manera historias familiares que se generaron a partir de ver la película, ¿no? De como, bueno, ahora que veo la película te cuento qué tal, y esto empezó a suceder en muchas familias, ¿no? Sí, en Paraguay sobre todo, mucha gente, no solo después de la función, salió así muy conmovida, mucha gente llorando, diciéndonos que de algún modo esa peli representaba a su familia, que ya te digo que es una herida que está muy abierta todavía en Paraguay, ha dividido muchísimas familias, esa guerra particularmente. Y nosotros no queríamos contar la historia de la guerra, sino la historia de estas dos mujeres que están envueltas en una guerra, tanto dentro de casa como afuera. Claro. Y entonces, inevitablemente eso genera una especie de efecto dominó que la gente empieza a recordar y nos decía, no, mi mamá contó en el asado del domingo que tal, que mi abuelo tal, y dentro del mismo equipo mucha gente se enteraba que era descendiente de paraguayos que habían migrado, pasaban muchas cosas así, y bueno, y para mí el cine tiene esa fuerza, ¿no? de generar una especie de memoria colectiva, y esta peli buscó un poco eso, no, digamos, no forzarlo, sino concentrarse en una historia particular para contar algo universal, como esto que, no sé, decía Shakespeare, decía eso, ¿no? El universo está en la nuez, en el fondo, ¿no? Como... Bueno, y además esto de contar nuestra historia con nuestra mirada, desde nuestro lugar, también tiene otro valor, ¿no? Porque, digamos, darle sentido a estos episodios dentro de la historia y a la historia de las personas que se ven envueltas en determinados contextos, también nos hace sentido a nosotros, ¿no? Como parte de un universo común, digamos, como parte de un lugar. Sí, como apropiarnos de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, valorar nuestras historias, son súper ricas. Lo que pasa es que a veces tienen esa cuestión guaranítica que la gente no termina de aceptar, y cuando le entendés desde ese lugar, y digo guaranítica en la estructura, ¿no? Porque hay gente que te cuenta muchas historias que tienen esa estructura medio rizomática, que se parece al chisme, que es como el género más usado dentro de eso. Viste que el chisme empieza por acá y se va por allá, y entonces eso es lo que se llama una narrativa rizomática. Es un muy buen ejemplo del rizoma, el chisme es bárbaro. Y claro. Sí, pero es así, claro. Y es algo que también nos determina como culturalmente, pero si se tomara eso como un valor y no como algo, no sé, una historia que no tiene principio fin o que no tiene el desenlace de una historia clásica, que nos es impuesta de algún modo, entonces va a ser difícil que reivindiquemos nuestra propia historia. Claro. Es necesario que empecemos a valorar la forma que tenemos de contar nuestras historias y nuestras historias en general. Así es que yo lo que más valoro es que mucha gente salió de esta película sintiendo que tenía una historia para contar, y eso es lo máximo que uno puede llegar a anhelar, ¿no? Claro. Joaquín, ¿a dónde va ahora la película? ¿Dónde se va a exhibir? Y va a ir a algunos festivales, en principio, no se puede confirmar todavía, ayer lo dije, pero me dijeron que no diga, y luego se va a estrenar en plataformas. Ya hizo su gran recorrido por salas y ahora va a ir a los pueblos, en los Cinemóvil, en principio de Paraguay, de Misiones y de Corrientes, y bueno, y seguramente luego en plataformas y por ahí en alguna que otra sala que quiera proyectarla. Así es que ya saben, quienes quieran que la peli vaya a su lugar, nos avisan y ahí vamos a tratar de estar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y se comunican cómo? Hay una página en Instagram que se llama, o también Facebook, que se llama Una Sola Primavera Película. Así es que ahí nos escriben y ya anotamos, vamos agendando y vamos
vamos viendo cómo hacemos, pero nos Claro. gustaría mucho compartir con la gente en los lugares donde no hay salas de cine. Gracias, muchas gracias a vos por el espacio. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos en Escenarios.